Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITEMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. El día de hoy recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde lo más alto de las escalinatas de los héroes. Son las 5:06 para los que van manejando o simplemente los que no pueden ver su teléfono. Recuerden que nunca estoy sola, así que por favor les pediría a mis compañeros que me acompañan que se presenten. Hola, hola cecitos, ¿cómo están? Les habla su locutor de confianza, o como muchos ya me conocen, Santiago Mendiola, del plantel 08 de San Pablo Petatitlán. Hola, hola, ¿qué tal cecitos? Aquí les habla Robert, su locutor favorito. Vengo del CECITE 17 Tlalcuapan. Hola, hola cecitos, aquí su locutora Lizzy, que viene del plantel 26 de Guadalupe Tlaxco. Recuerden que pues este programa pues no es diferente a lo que siempre venimos manejando. El día de hoy pues venimos tratando un tema que es más cultural, así que ¿podrían hablarnos de eso? Sí, el día de hoy hablaremos sobre el carnaval de Tlaxcala, un tema muy importante aquí en Tlaxcala porque Tlaxcala, muchos con la palabra Tlaxcala se dan a entender que es el carnaval. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que es un experto en el tema, pero antes de que digamos el invitado, recuerden escucharnos por la radio Altiplano 96.5 FM, la radio Calpulalpa 94.3 FM, radio Tlaxcala 1430 AM. Y si se olvidaron por escuchar este capítulo, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify y YouTube como Conexión CECITEMSAT. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok. El día de hoy nos acompaña el maestro Abraham Caguantzi Cuacteconzi, quien nos va a compartir información muy valiosa y detallada que no conocíamos acerca del carnaval de Tlaxcala, ya que el carnaval no es solo una fiesta, también es historia, organización comunitaria y expresión. Que llevo ya más de 10 años realizando aquí en el estado de Tlaxcala. Gracias. Bueno, maestro, para empezar con la entrevista, le tengo una pregunta inicial y esa pregunta es: ¿cuál es el origen del carnaval y en qué contexto histórico y cultural surge en Tlaxcala? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que decir el carnaval de Tlaxcala es un concepto erróneo. Hay muchísimas variantes en Tlaxcala. De hecho, me atrevo a decir que hay variantes que ni siquiera tienen nombre para referirse como tal esos grupos o variedades de danzantes de carnaval. Por ejemplo, hablar del carnaval de la zona sur, pero generalmente el concepto se utiliza de manera muy acotada, limitada para referirse a la variante de charros, y aún así en la variante de charros hay subvariantes. Por ejemplo, el que ha investigado bastante esta parte es el maestro Fernando Serrano, que tiene un libro que se llama La danza de la culebra, y él en un primer momento descubrió tres variantes de charros, pero al corte de caja de hoy ha descubierto entre 5 a 6 diferentes variantes de danza de charros en la zona sur, pero la zona sur también incluye la parte de Iztacuistla, que ahí tenemos una gran cantidad de carnavales en un solo municipio. Al menos tenemos unos 7 diferentes tipos de carnavales, incluyendo el de la cabecera municipal, que es el de Pingos, entre otros más, ¿no? Pero también si uno se va al lado de Nativitas, tenemos un carnaval que viene exportado de la zona de Huejotzingo, que son los batallones. Y solamente había un carnaval de batallones en la cabecera municipal de Nativitas, pero como 2 años antes de la pandemia se fundó un batallón en San Miguel de Milagro. Entonces ya tenemos carnaval de tipo Huejotzingo o de batallones ahí en San Miguel de Milagro. Por si uno se va a San Rafael Teneyecas, Xochitecatlicla, y más variantes en la parte norte, en la parte sur, sureste, en Calpulalpan. Hay carnavales que lamentablemente ni siquiera son reconocidos con una enorme riqueza cultural. Pues más nos está platicando como de dónde sucede, ¿no? En qué lugares de Tlaxcala. Y pues yo creo que mucha gente que nos está escuchando tiene la idea, porque no sé, al menos en mi caso, en la escuela pues siempre se ha contado esto de que el carnaval surge como una burla hacia los españoles. Pero ¿cuál es realmente el significado o qué simboliza? Bueno, lo primero es que no hay mucha documentación sobre el carnaval.
Se tiene la errónea idea de que efectivamente el carnaval surge como una burla a los extranjeros, y depende de la región, ¿no? Si uno se va a esta zona de Contla, de Amajat, Santa Cruz, y curiosamente abarca también la parte de Yoquemecan, Xaltocan y Santa Anita Huilá de Napisaco, se dice que el carnaval es una burla a los franceses o a los ingleses. Pero si uno se va a la zona más sur de Tlaxcala, ahí es la burla a los españoles, ¿no? Lo cierto es que antes de, por ejemplo, es bien interesante. Por ejemplo, la zona que yo denomino Contla, Amajat, Santa Cruz, ahí te dicen que el carnaval se origina por la burla a estos europeos que construyeron el sistema de vías férreas. Pero si uno se va hacia la zona sur, la burla es más bien hacia españoles en la época virreinal. Pero si uno se va hacia a la zona nororiente de Tlaxcala, ahí es interesante porque la burla tiene que ver con franceses, con ingleses, con estadounidenses. Hay que recordar que fue una zona donde incluso hubo batallas en la guerra 1847-48, donde se burlaban de ellos, ¿no? Entonces, realmente no hay en un territorio muy pequeño como que un argumento así muy concreto de burla hacia qué. Ahora, lo más interesante, yo inicio mi investigación en el año 2010, 2011. Lo inicié en una comunidad de Santa Cruz, Tlaxcala, llamada Guadalupe Tlaxco. Yo soy oriundo del municipio de San Bernardino, Contla. Bueno, en ese entonces no sabía ni siquiera que la población había sido un pueblo más de Contla por 400 años, ¿no? Que por ahí de la década de los 30, de manera muy extraña, de repente ya es parte del municipio de Santa Cruz, ¿no? Y yo empiezo a hacer ahí mi investigación por un proyecto municipal del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, de aquellos años, para crear así como que un material gráfico que se pudiera difundir y que fuera de acceso gratuito a la misma población. Y entonces empecé a hacer entrevistas acompañado de otro vecino de allá de Santa Cruz, Tlaxcala, de la cabecera municipal, el ingeniero Emanuel Vázquez Salado. Entonces fuimos a buscar informantes. Fue muy extraño, ¿no? Porque no nos querían dar información. Llegábamos ahí y nos corrían algo bien interesante y repetitivo es que nos decían las personas. Ahora sí quieren saber información y cuando nosotros vamos a la cabecera nos corren, ¿verdad? Y no nos daban información. Ya falleció la persona, lamentablemente. Esto fue en el 2011, la primera entrevista. Don Bartolomé Bautista Nava, era tlachiquero de la comunidad. Y lo más interesante es que nos cerraban las puertas. Íbamos con un oficio del ayuntamiento y nos corrían, ¿no? Entonces le dije al ingeniero Emanuel, le digo, ¿sabes qué? Yo me presento mejor esta vez, a ver qué pasa. Y ya llevábamos 2 días buscando entrevistados y todo el mundo nos cerraba la puerta, ¿no? Como que algo complicado. Sí, complicado. Es que yo no conocía la historia local. Y tomando en cuenta que yo soy vecino del municipio de Contla, ¿no? Y que le digo, oiga, venimos buscando quien nos informe sobre el carnaval. Y nos queda viendo, ¿de dónde vienen? Le digo, venimos de Contla. Y ve vecino del centro, es una persona alta, piel blanca, ¿no? De apellido Vázquez Salado. ¿También eres de Contla? Sí, soy de Contla. ¿De verdad son de Contla? Sí, pásenle. ¿Qué es lo que quieren? No, pues queremos saber sobre el origen del carnaval. Y ahí es donde rompe mi visión y el entendimiento de este fenómeno, ¿no? Ahí, bueno, y con el paso del tiempo y el análisis descubrí que esto de la aversión a la burla al extranjero es inventado, es un argumento forzado que aparece por ahí de la década de los 40, 50, antes no existía siquiera. Entonces, pues, ¿cuál sería el origen? Bueno, verdadero? Cuando yo entrevisto a don Bartolomé me dijeron que ya es difunto. Otra anécdota es que lo visité 3 años seguidos y nunca pasaba de los 86 años. Encontré en Tlaxco a otro señor, olvido ahorita el nombre, don Santos Cocoletzi. Le calculaban 100 años de vida, porque ni él mismo sabía. No encontraba su documentación. Después creo que sé dónde está la documentación, debe de estar en la parroquia de Contla, en los archivos municipales de Contla. Nuevamente la población por 400 años fue parte de Contla. Y los vecinos en realidad sin darse cuenta ya eran parte de otro municipio. Es algo bien extraño, pero ese es otro tema, ¿no? Creo.
Y me empieza a hablar de cómo era el carnaval. Cuando yo llego al tema, al punto de decir, ¿y de dónde se origina? Y esto es bien interesante porque es el argumento anterior. Le tuve que recordar lo de la burla. Dice, sí, sí es lo que algunos dicen. Pero ni siquiera lo tenía en su imaginario colectivo. Me dice que el origen del carnaval es la persecución de los judíos hacia el niño Dios. Los huehues o catrinas representan a los judíos que andan buscando al niño Dios, por eso andan en las calles. Y entonces me dice es que se pusieron a bailar así de cuadrillas, de huehue, ya se revistieron, sonaban sus castañuelas y pues se junta la gente y los niños salían y esperaban que uno de esos niños fuera el niño Dios. Y dice, ¿pero qué crees? Resulta que no lo pudieron agarrar y se tuvieron que esperar hasta Semana Santa para que el Viernes Santo mataran a Cristo. Y algo que me llamó la atención es que hasta se puso a llorar el Señor. Okay. Y hizo posteriores entrevistas en compañía del ingeniero Manuel, allá mismo en Tlaxco, en la cabecera municipal de Santa Cruz, Tlaxcala, y en San Lucas. Y en aquel entonces la gente mayor de 60 años, que hoy tendría promedio arriba de, pues ya de 80, cerca de 90 años, si es que todavía vive, no tenían esa idea de la burla al extranjero. Con el tiempo descubrí que alguien o alguienes, al no entender este fenómeno, pues lo explicaron de esa manera. Y decían otros, los más jóvenes en aquel entonces 2010, 2011, es que la evidencia está en la máscara de madera. La máscara de madera se inventa literalmente para Tlaxcala por ahí de 1943, 1945. Las tallaron en Tlatempa. Y al parecer las pidieron danzantes de Tepeyanco, porque la máscara era de baqueta o panza de burro, como también me dijeron, que es piel de vacuno, sea toro, sea vaca, ¿no? Y se pinta de color amarillo, color rosa o color rojo, emulando la piel, pero no genera ningún rasgo étnico. Es que dicen que las máscaras barbonas representan a Jesús, algo así. Apenas había escuchado la versión de que tenía que ver algo con Jesús y la Semana Santa, que por eso antes el carnaval es antes y es antes de Semana Santa, pero pues no sé si sea cierto, ¿no? Sí, lo que sucede es que lamentablemente el estudio de los carnavales, no solamente en Tlaxcala, sino en México y Centroamérica, se abandonó como materia de investigación. Por ejemplo, voy a relatar otro aspecto porque se nos va a ir el tiempo, ¿no? Sí. En esa entrevista con don Bartolomé, que fue más de una hora, yo pensé que divagaba, a lo mejor por su edad, ya datos tipo seniles, ¿no? Y entonces dice, es que allá en el centro de Santa Cruz, dice, bajamos, porque me habló, él fue parte de una camada, no más había una. Bajamos, entramos a la iglesia a pedir permiso. Iba un señor de blanco con su varita ahí enfrente, íbamos rezando, y él que me llamó la atención es que me dio a conocer las oraciones. Y yo le dije, ¿cuándo dejó de bailar? Dice, tenía como 30, 40 años. O sea, más de 40 años que había dejado de bailar, recordaba las oraciones. Significa que entonces esa oración la repetía constantemente y me la dijo tal cual, sin mayor dificultad. 3 veces me la repitió. Yo entendí que a lo mejor pues era una metáfora de un fantasma que me hablaba, ¿no? En el año 2016, en Contla, el joven Bertín Amador rescata un personaje. Es que hay varios personajes en el carnaval y todos son diferentes. O sea, por ejemplo, les hablo del carnaval de lo que yo denomino región Contla-Maja Santa Cruz. Es muy diferente del carnaval del sur, o es muy diferente de los de Calpulalpan. Ahí hay una variante en un polígono entre Huaquilpan, Sultepec y hay otra población por ahí que está en la cima de un cerro. Son 3 poblaciones rumbo a Texcoco, ¿no? No es lo mismo el carnaval, por ejemplo, en la zona de Huamantla, en la zona de Sayanca, no es lo mismo el carnaval, por ejemplo, en Terrenate. Son variantes diferentes, con características diferentes, pero por poner ejemplo de eso, en el 2016 rescata un personaje que se había perdido por ahí de la década de los 60, que es el fiscal. Iba de blanco cargando una cruz. Ya con el tiempo investigando y preguntando entre gente mayor, entre Santa Cruz, Amajad y Contla, me dijeron que efectivamente había el personaje más viejo, era el fiscal, porque era el que más que conocía de la tradición.
Y en muchos carnavales, como por ejemplo en Mazatecosco, en Tenancingo, San Pablo del Monte, en Contla, en Amajat, en Santa Cruz, Calpulalpan, vaya, son vastos, incluso en Yauquemeca, resulta que iban a la iglesia a pedir permiso para danzar el carnaval. Cuando concluye el carnaval, era de 3 días, el martes de carnaval, en el remate iban a dar gracias por el carnaval y también a pedir perdón por el carnaval. Y la obligación de los huehues, porque eran camadas de 12 parejas, 10 parejas, 20 integrantes, no era lo que hoy vemos, ¿no? Sí, claro. Tenían la obligación de ser alabarderos en Semana Santa. Y en el caso de Contla, quien los guiaba a la iglesia es el fiscal, una persona con su vara de mando. Pero igualmente como caracterizada, ¿no? De estos personajes que hay en el carnaval. No, lo interesante, por ejemplo, en el caso de Contla, varía de población en población, es que durante el carnaval pedía algo que se llama nepualis. Sacaba una libreta, anotaba y le daban dinero. Pero ese dinero se guardaba y servía para pagar el ritual de 7 misas en la fiesta de San Bernardino. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es bien interesante. Viene el Concilio Vaticano II y se acaba el ritual de las 7 misas. 7 sacerdotes celebrando en 7 diferentes altares al interior de un templo la misa en latín. Entonces tenía que pagar los gastos de 3 sacerdotes de otras partes. Pero pues ya se acabó ese ritual. El papel del fiscal se fue degradando a una mera burla hasta que desaparece. Y vuelve a resurgir por ahí del 2016 nuevamente. Uno ahorita va a Contla y ya vuelve a ver el personaje del fiscal. Incluso en Amajac se les llaman fiscales a los capitanes. Bueno. Sí, es interesante. Yo creo que ahí en algún momento el personaje del fiscal y el capitán se fundieron. En Santa Cruz igual había fiscales, se desaparecieron. En Mazatecosco salen los fiscales para el ritual de los casamenteros, los mismos que en Papalocla. He visto fotografías para el caso de Yauquemecan y he detectado en al menos una de ellas una vara de fiscal. Es una vara con cruz, ¿no? Lo mismo para la zona norte de Tlaxcala, sobre todo en la zona de Lázaro Cárdenas. Pero ya nomás es como recuerdo de los mayores, ¿no? Y nuevamente, en Lázaro Cárdenas igual está el argumento de la persecución al niño Dios. Entonces, el argumento de la burla es forzado. Las máscaras de madera son del 43, 45 promedio para acá. Fueron subiendo gradualmente a las de baqueta. Estoy diciendo muchas cosas que la verdad yo desconocía. O sea, bueno, yo no soy muy cercana a este tipo de tradiciones y estoy segura que mucha gente que nos esté escuchando tampoco, pero está súper padre conocer este lado de la historia, ¿no? O sea, al menos yo conocía esta parte que usted dice que no es tan cierta. Pero bueno. Pero en cierta manera yo he visto y he escuchado muchos asitos que son demasiado fanáticos del carnaval. Como por ejemplo, Lizzy igual, y por ejemplo yo también. No lleva mucho que yo entré a la cámara. Justamente ahorita que están mencionando a Santa Cruz, yo estoy en la cámara de Santa Cruz Centro. Entonces, desde ahí también veo que surge mucho lo que vendría siendo lo religioso. Porque siempre en cierta manera escuchamos eso, lo de una burla hacia los españoles, ¿no? Pero siempre llegué a tener ese concepto que era algo religioso. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, que usa levita, no es la primera vestimenta. En esta parte de Contla, de Amajat, Santa Cruz, había otra vestimenta anterior a la levita, que es la de Apache. Se perdió completamente ese traje. Yo le calculo que se perdió por ahí de finales del siglo XIX, la primera década de los 10. Y ni siquiera fue la levita, fue algo llamado frac y no se usaba paraguas. Eso me lo dijo don Santos Cocoletzi, que el paraguas aparece por ahí de la década de los 50. Y después el frac aparece la levita redonda. He visto esa vestimenta todavía en Guadalupe Claxco. Y después la cambiaron a la levita cuadrada. Entonces ahí hay un error, es que carnaval nace con los catrines. No, ya existía. Las cuadrillas es un misterio cómo llegan a Tlaxcala. ¿Qué bailaban antes de cuadrillas? No lo sé, no hay documentos, no hay mucha documentación. Y las fuentes de información, pues lamentablemente muchas de ellas ya son difuntas. Sí, también aquí vemos cómo igual en diferentes partes se llega a hacer aquí lo de las diferentes danzas que hay, ¿no? ¿Y qué hace diferente el carnaval de Tlaxcala y el de otros lugares como el de Veracruz o las danzas en Puebla? Bueno, hoy en día ya los investigadores pueden diferenciar entre los carnavales occidentales, como el que se hace en Mazatlán, Veracruz, otras partes turísticas, a los carnavales indomestizos. Tlaxcala tiene carnavales indomestizos y tienen una estructura tanto
vernácula, lúdica, es decir, de alegría, como religiosa. O sea, el carnaval en Tlaxcala tiene un origen más que de lúdico, de romper con las reglas. Su origen en realidad es meramente religioso, representan una parte de la historia bíblica sagrada. Eso es interesante, ¿no? Y hay mucho que abundar sobre eso, pues lamentablemente el tiempo no da para continuar con esta plática muy interesante. Vamos a escuchar a nuestro compañero Abner con la cápsula. Rincón de Innovación. Las caretas del huehue, artesanía e identidad. Hola cecitos y emcitos, aquí está su locutor Abner al habla, y yo les vengo a tratar un tema muy interesante, muy curioso, acerca de las caretas de los huehues, que son uno de los símbolos más reconocidos del carnaval de Tlaxcala, pero también son piezas artesanales de gran valor, cultura, las cuales son elaboradas tradicionalmente en madera tallada, las cuales requieren desde paciencia, desde una creatividad inmensa por parte de los que crean estas caretas, lo cual expresan su creatividad y su cultura. Aunque sí, muchos se creían que los indígenas se disfrazaban con estas máscaras para imitar a los españoles, pero ahorita en esta radio se están dando cuenta que no tiene nada que ver con eso, y que solo fue por ahí pues alguien que dijo una mentirilla y pues todos empezaron a creerla. Pero antes sí, algo que sí hay que retratar muy bien es que la palabra huehue proviene del náhuatl y significa viejo. Hoy en día las caretas han trascendido su función satírica, entre comillas, y se han convertido en un fuerte símbolo de resistencia, y que habla mucho sobre la cultura católica y demás. Pero bueno, cecitos y emcitos, espero y les esté gustando este programa mucho como a mí, y síganos escuchando en Radio Altiplano 96.5 de FM, Radio Tlaxcala 1430 AM y Radio Calpulalpan 94.3 FM. Bueno, cecitos, estamos de regreso en este hermoso programa que estamos hablando de una de las tradiciones más famosas. Así que, ¿qué relación, maestro, hay entre el carnaval, los ciclos agrícolas y las celebridades religiosas de las comunidades tlaxcaltecas? Bueno, ese es un tema bastante complicado. La verdad es que explicarlo detalladamente llevaría muchísimo tiempo, pero miren, voy a tratar de ser concreto, ¿no? Las vestimentas de los diferentes grupos de danzantes en el estado de Tlaxcala, de los diferentes carnavales, que es lo correcto, no es el carnaval de Tlaxcala, son los carnavales de Tlaxcala, son como libros que nos dan una iconografía, es decir, elementos visuales de diferentes épocas. Y detallarlos y localizarlos y diferenciarlos no es tarea sencilla. De hecho, es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, los últimos, yo me atrevería a decir 15 años han superalterado las vestimentas de los danzantes. Yo veo que ya se visten de cualquier cosa, que de vaquero. De hecho, yo creo que los primeros danzantes que alteraron terriblemente la vestimenta, pues fueron los habitantes de Contlamajat, Santa Cruz. Cuando suplen esa vestimenta que los abuelos hablan de apache, eliminan muchísimos elementos. Yo les preguntaba, ¿cómo se hace de apache? Y ahí va lo más interesante. Gente que yo entrevisté de 70, 80, 90 años nunca los vieron. Ok. Los apaches. Les digo, bueno, ¿entonces cómo es que saben? Fíjense, me decían, es que cuando era chamaco mi abuelo me lo dijo. Es decir, la gente de 80, 90 años, sí, alguna persona en contra le decía, a ver,
Tenía 67 años cuando la entrevisté en el 2017. ¿A qué edad le dijo eso? Dice, pues yo tenía como unos 8, 10 años. Se lo dijo su abuelo. Es muy complicado hacer las conversiones porque hay que tomar en cuenta el rango de vida que vivían las personas. Ajá. Hay un mito que dicen que vivían 100 años, lo cual es falso, ¿no? Si uno ve las estadísticas, en realidad la vida era de promedio de los hombres de 60 años, las mujeres de 61, 63 años. Entonces, haciendo un cálculo, yo creo que el abuelo vio eso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 1990, 1890, 1900. Y me dice, otro informante me dijo, yo lo vi en una foto, y lo recuerdo, y dice, no recuerdo quién me enseñó la foto, solamente lo vi, y sí, se veían de apaches. ¿Cómo era esa vestimenta? Pues me lo han dicho, que tenía un pantalón corto, me dicen una camisolita con un peto, una tela que sobresale a la altura del pecho, una corona con diferentes plumitas de colores, la máscara de cuero, de mangas largas, pero pues eso es todo, y con guarachas, y que llevaba espejitos y otros elementos, pero no me dicen más. Alguien por ahí me dijo, es que no llevaban listones. Dice, los listones en realidad es nuevo, eran tiras de papel chino maché de colores. Dice, entonces era eso, pero en algún determinado momento yo creo que a los danzantes se les hizo ya muy vieja la vestimenta, no entendían el simbolismo que tenían, y la fueron supliendo. Se les hizo fácil como Sí, porque suplir. incluso, perdona, Sí. en Santa Cruz los que antes bailaban se vestían de mujer, incluso igual en las andadas se vestían de mujeres. Ahora actualmente ya no se ve eso, pero antes sí, yo tengo una foto donde los hombres se vestían de mujer, no sé cómo por qué. Sí, de hecho es que tenía prohibido a la mujer Bailar, ¿no? Sí, estar en este tipo de actividades, ¿no? Y entonces, sin embargo, es interesante porque cuando la cambian, pareciera ser como que una generación después quiere recobrar elementos de la vestimenta que se perdió. Y es cuando le empiezan a meter, por ejemplo, bandas con cortados como si fueran lenguas bífidas de serpiente, espejos, es decir, lo que habían perdido una primera o dos generaciones anteriores, una segunda, una tercera, es decir, 20, 30 años después, como que quieran recobrar eso que los bisabuelos tenían y lo van incluyendo, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado porque ver las vestimentas, hay que saber descubrir qué elemento de la vestimenta corresponde a cada época, porque el carnaval, ya los documentos, algunos contenidos en el archivo histórico de Tlaxcala, pues nos hablan de un carnaval ya desde finales del siglo XVI, principios del XVII. O sea, ya había un carnaval. ¿Cómo era? Lamentablemente no nos los describen. Y entonces cuando uno va detectando elementos, ¿no? Por ejemplo, esos listones cortados en forma de lengua bífida de serpiente tienen un simbolismo relacionado con cuestiones agrícolas. El espejito en realidad debe ser una estrella. Desde mi punto de vista creo que ese elemento incluso es prehispánico, que subsiste durante el virreinato y llega hasta el presente. Y hoy muchas camadas pues ya no le entienden, pero deben de llevar un espejito, ¿no? En el caso de esta región que estudio, que va de Contla a Santa Cruz, pues solamente he visto una sola camada que tiene los espejitos, y eso lo recobraron. Sí, apenas se llama Ixtlahuaca y utilizan en forma de estrella. Creo que es un caracol cortado que representa el símbolo de Quetzalcóatl, dios del vientre, dios del maíz. Y son dios de la recetones, fertilidad. ¿no? Se les llaman algo así. Así es, los Porque recetones. incluso Santana, Tlaxcala los usan, pero es así muy pequeñitos, casi no se ven. Sí, hay muchas cosas que pues diferencian a las distintas regiones, ¿no? Y pues sobre todo lo que simboliza. Pero bueno, Cecitos, me está gustando mucho este programa. La verdad, hay cosas que yo desconocía completamente. Yo tenía esta versión de, pues no sé, o sea, nunca he sido muy cercana a estas tradiciones, costumbres aquí de Tlaxcala. Creo que no está de más que todas las conozcamos, pero quisiera saber, pues ustedes qué opinan. La verdad, ahora te voy a decir que este programa, ojalá una parte 2 estaría muy bien, porque es importante que nosotros nos llevemos de tradiciones. No lleva mucho que yo entré a esto del carnaval y la verdad es un tema muy bonito. Desde que entré con mi hermosa camada del centro de Santa Cruz, la verdad me han enseñado mucho. He aprendido muchas cosas que
La verdad, se las recomiendo a los que no la practiquen porque la verdad es muy buena. Sí, bueno, yo también salí de Huehue y todavía salgo dentro de mi escuela. Es algo como que interno, porque mi escuela quiso como que tener la cultura ahí dentro de la escuela, animar a los alumnos a que participen en esas cosas. Y pues yo me siento muy bien bailando, por ejemplo, ahí, porque puedo como que soltarme, o sea, hacer algo sin que alguien me diga algo. Y bueno, Lizy, tú también sales, ¿qué tal? Cuéntanos tu experiencia también. Pues es una experiencia muy bonita, encantadora, porque la verdad, pues conoces igual varios lugares, conoces a varias personas que tienen el mismo entusiasmo que tú. Escuchar la música es como de que ya va a empezar carnaval, yo estaba desde octubre de que carnaval, métele nitro porque ya te necesito. Pero sí, la verdad es una tradición muy bonita, colores muy bonitos, vestuarios muy bonitos también, pero también costosos. Sí, ya lo pero creo. sí, la verdad es una bonita, muy bonita experiencia. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, de bailar alguna vez, háganlo, cecitos. Bueno, cecitos, ya acabamos con este programa. No olviden seguirnos en Facebook como Cecite EMSAT, en nuestras páginas oficiales como es Instagram. Le agradecemos, maestro, esta plática tan genial que nos dio su orientación acerca de su significado acerca del carnaval que viene religiosamente, moviendo un poco estos paradigmas que hay acerca de las religiones. Pero pues bueno, cecitos, espero les haya gustado este programa. Yo soy Santi. Yo soy Aranza. Yo soy Robert. Y yo soy Lizy. Hasta la próxima, cecitos y emcitos. Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECIT-EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Un programa en colaboración con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Coracit y CECIT-EMSAT.